¿Qué tal amigos de Equipoker? Les saluda el Chiquizán. En esta ocasión me encuentro con un invitado de lujo, el señor Héctor Fierro, quien nos hablará un poco de su vida y su gran experiencia en el vasto mundo de los torneos. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Chiqui, ¿cómo están todos? Para mí es un honor estar en IQ Poker y contarle un poco a toda la comunidad de mis experiencias en estos 15 años de vida de jugador de póker. Héctor Fierro es un gran representante de los torneos en el Ecuador, ha cobrado en torneos nacionales e internacionales y su experiencia es amplia, es siempre un honor tenerlo en las mesas y en esta ocasión quisiera que nos cuentes cómo fue tu inicio en el mundo del póker, cómo conociste esta disciplina. Bueno, mi inicio no fue tan bonito como hubiera querido que sea, como la mayoría de jugadores que llegan y se ganan su torneo y empieza una vida completa de póker. Para mí fue un poquito complicado porque no sabía mucho de las reglas ni del tema de apuestas, ni mucho menos. Y fui a un casino que quedaba en la zona, por la Foch. Me acuerdo, era la parte baja del chalet. Y me metí de entrada a jugar cash, que fue mi primer error. Que un error que me costó, en ese tiempo me costó como $100. Y desde ahí, desde ese momento que me senté en esa mesa, me gustó cómo era la dinámica del juego, me gustó cómo era el método y todo eso, y entonces empecé a investigar un poco. En aquellos tiempos no había mucha información de póker como hay ahora, que entras al Google y empiezas a ver información de póker medio y avanzado. En ese tiempo había muy poca información. Y me acuerdo que en ese tiempo también había unos torneos que pasaban por la televisión que hacían en Tower Torneos. Y veía, entonces les escribía así a algunos jugadores ahí que me den algunos tips y algunas cosas. Pero nunca tuve respuesta, o sea, era como el fan ignorado. Y bueno, a medida de que fue pasando el tiempo, fui aprendiendo un poco más. Creo que uno de los libros que me regalaron, me acuerdo claramente en un cumpleaños me regalaron un libro chiquito, un amarillo, que se llamaba Poker for Dummies. Y leyendo ese libro, fui aprendiendo lo que no tenía que hacer cuando me sentaba en una mesa. Entonces fui mejorando, y después fui armando torneos aquí en mi casa. Invitaba a mis amigos, unos traían las fichas, otros traían las mesas, y empezamos a jugar. Y me acuerdo claro que un día estoy jugando fútbol en la Carolina, y con los amigos que estaba jugando fútbol les digo: verán muchachos, que hoy noche hay un torneo en mi casa. Y sale Camilo. Ahí es donde me hago amigo de Camilo. Sale Camilo y dice: ¿alguien dijo algo de póker? Le digo: sí, hoy noche tengo un torneo en mi casa. Yo también juego póker, dice, todos los que estamos aquí jugamos póker. Le digo: ven, caigan a mi casa. Y esa noche vinieron todos a mi casa y empezamos a jugar regularmente. Él hacía sus torneos, nosotros aquí, hasta que un día me decidí por ir a un casino. Claro, el casino era como el siguiente nivel de todo lo que uno hacía aquí en la casa, las jugadas medias ortodoxas y con un poquito más de conocimiento que el panita que traía las fichas y todo. Y fui al casino, y en el casino me fue bastante bien. Claro, ahí me encontré con jugadores en ese tiempo. Vi ahí, había en la pared un ranking donde decía que Boris Boyano era el número 1 de las mesas. Entonces, chuta, la primera curiosidad, ¿no? Conocer quién era el top. Y bueno, me hice amigo de Boris. Él también fue parte de ese proceso de entender cómo era el juego, porque Boris es un jugador muy bueno de la parte antigua, digamos, de los jugadores. Cuando yo venía empezando, ellos eran los que estaban en ese momento liderando el tema, el Boris, Fausto. Había otro jugador que era muy bueno, que era Sebastián Carcelén. Entonces trataba el Sam King, el Terry Kim también estaban metidos en esa onda. Entonces tú llegas como nuevo y empiezas a ver cómo ellos jugaban el póker de otra manera de la que tú jugabas en tu casa, y empiezas a aprender. Ahí me fue bastante bien porque empecé a aprender poco de cada uno, y ya empecé a tener un poco más de información y empecé a jugar mucho más seguido en los casinos. Y de ahí sí, ya de ahí en adelante, pues creo que le entendí bastante la parte del método de cómo jugar los primeros niveles, la parte intermedia. Y de ahí empezaron a salir los rivales, ¿no? El Ghost Plaza, empezó a salir el Santiago López, empezó a salir el Juca, y así jugadores en los que ya les veías en una mesa, y el Osna,
el Jonathan, empezaban ya a tener unas mesas medias competitivas, entonces ya no, el nivel no era como el de la casa, sino ya tenías que ir buscando siguientes niveles para ser mejor que ellos. Hubo un tiempo en los que, claro, yo despunto porque empiezo a tener una racha de muy buenos torneos y empiezo a entender cómo era el juego al principio, y en base a ese entendimiento, más toda la información que ya iba viendo, ya fui perfeccionando esa parte del juego. A pesar de que siempre fui un jugador medio temperamental, de que siempre no me gustaba perder, pero creo que esa parte que tenemos todos en el interior de que perder no es una opción cuando tú te sientas a jugar póker. Por más de que debes de entender que te va a suceder todo el rato. As-K vas a perder, Par-K vas a perder, As-J vas a perder, Par-Ases vas a perder. Entonces esa probabilidad siempre la traté de entenderle un poquito más. Eso en la primera fase, digamos, como jugador de póker, saliendo de un novato que no conocía nada a estar en un nivel medio donde estaban jugando ya con jugadores de buen nivel en ese tiempo. Después tengo una segunda parte que tengo de jugador de póker, que es cuando ya empiezo yo a estudiar a profundidad de qué se trata el juego, o sea, entender netamente de qué consiste, cuáles son las líneas que uno tiene que tener, tanto como en lo personal, como jugador, qué tienes que hacer para tener una buena predisposición para ir a jugar, qué torneos vas a jugar, cómo enfocas los torneos. Yo me enfoqué mucho en los torneos, no soy muy amigo de las cash, me gusta más el tema de competencia y llegar a conseguir algo, o sea, un trofeo, un reconocimiento. Eso es lo que a mí me motivó siempre. Y en esta segunda parte es donde yo conozco a Santiago Torres, que es uno de los que tiene ahora Poker Éxito. Él me enseñó mucho y aprendí cómo se hace, cómo tú puedes organizar tus métodos de estudio, cómo dividir los métodos de estudio. Y bueno, eso me trajo muchísimos más resultados. Quedé tercero en Perú, en Colombia también fui al Lab clasificado por satélite, clasifiqué para las Bahamas por satélite, gané un paquete para ir a Argentina, gané un paquete para ir a Panamá, me gané un paquete para ir a Brasil, me gané un paquete para ir a Perú. Y en base a todos esos lugares que yo pude conocer por el póker, te puedo decir que también dentro del Ecuador tuve muchas participaciones a nivel nacional, llegando a llegar a ganar casi 40 títulos nacionales. No me gusta hablar en primera persona de mí porque no se ve bien, pero como es una pequeña historia que yo te hago, esta segunda parte es muy importante para mí, porque aprendo a jugar, entiendo el juego y lo empiezo a desarrollar. En el momento que lo empiezo a desarrollar, para mí es mucho más fácil ahora sí sentarme en una mesa y empezar a competir con cualquiera, sin problema. Y después viene la tercera fase, que es cuando tú ya tienes todos los logros que has recorrido y has formado un nombre y tu historia ya empieza a verse reflejada en amigos que dicen, oye, enséñame a jugar y yo quiero aprender y cómo es esto. Que esa parte de mí también me gusta porque es la parte donde yo enseño a jugar, ¿sí? Donde quizás con un tip o quizás con una conversación de una hora tomándonos un café, tu manera de pensar del póker puede cambiar. Tengo amigos que me escriben, que me mandan audios de 9 minutos explicándome jugadas y yo me doy el tiempo de escucharlos para darles un consejo. Y bueno, pues eso hasta el día de hoy, que no era tampoco muy amigo de jugar en línea. Por la pandemia y todo eso me dediqué poquito a poquito y ahora juego bastante en línea, juego en su club, doctor. También tengo por ahí otro lugar donde practico, y eso como una introducción. Pues amigos de IQ Poker, sobran las palabras para indicar la experiencia que tiene Héctor Fierro, y sobre todo quiero expresarles a todos ustedes la gran admiración que siento por este jugador y un gran amigo a quien he considerado durante todos estos años que he practicado esta disciplina. Como una anécdota, dentro de su tercera fase que nos indicó, en la cual ya pudo compartir sus conocimientos con la gente,
Tengo que indicarles que mi primer torneo nacional fue en La Tacunga y sufrí un bad beat tremendo por parte del chamito, en el cual puedo decirle que con emoción, orgullo, todo, porque siento lo que es el póker, esa rabia, esas ganas de ganar, esa competitividad que existe, me puse a llorar. Porque me sentía frustrado y sentía que me había preparado lo suficiente para ese tiempo. Sin embargo, Héctor muy amablemente se acercó a este personaje y me dijo que le eche ganas, que eso es lo que se necesita, primero tener esas ganas, ese espíritu competitivo, y que me dedique a estudiar. Así que creo que, y te tengo que decir, Héctor, ese fue un inicio de un gran camino en el cual me he llevado por estudiar diferentes lados en algunas escuelas de póker, tanto en vivo como en línea, y que creo que siempre es importante el estudio en el póker. Así que eso es una experiencia que comparto con todos ustedes, amigo. ¿Podrías compartir con todas las personas que nos siguen en IQ Poker la importancia de la parte mental y el estudio para ser un buen jugador de torneos? A ver, esa es la parte mental, creo que es importante para todo ser humano en el caminar de la vida. Si tu parte mental está enfocada en ser y construir un jugador de póker, la mente te va a llevar a construir ese jugador. ¿Cómo? La pregunta ¿cómo? ¿No es cierto? Es una buena alimentación, hacer ejercicio, enfocarte en qué tipo de jugador te quieres convertir, tratar de tener equilibrio en tu vida. Como les digo a muchas de las personas que vienen a mí a pedirme un consejo o cómo pueden iniciar en esto, lo primero que tienen que tener claro es qué quieren ser, o sea, a dónde quieren llegar, o sea, cuál es el camino. Pues, si quieres ser solamente un jugador para ir a jugar un fin de semana con tus panas, listo. Pero si tú quieres llegar a trascender como figura, como jugador y cruzar los límites, juego en línea, luego juego en los casinos, luego voy a jugar internacionalmente, eso es lo que la mente te va a llevar a ese lugar. ¿Por qué? Porque si tú dibujas en tu mente una letra, tú la puedes dibujar o pequeña o infinitamente grande. Es lo mismo con el póker. El enfoque que tú tienes que tener en la parte mental es lo más importante. ¿Qué hago yo para mantenerme enfocado y tener una respuesta de mi mente hacia lo que yo quiero llegar? Es siempre pensar que lo que yo estoy haciendo ahora no es nada en comparación de lo que yo quiero ser. Si yo fui el mejor, hoy tengo que ser 3 veces mejor. Si yo sé estrategias básicas de póker, pues voy a pasar a las medias y después iré a las avanzadas y después estudiaré GTO y después estudiaré explotativo y después trataré de hacer un super jugador con la parte mental. Pero si tú te enfocas en ti como persona, físicamente, estudias, creas tus propios métodos de estudio, porque no es lo mismo un método de estudio que te da alguien, porque ese método de estudio quizás le sirvió a esa persona. Tú creas tus métodos de estudio, porque tú te conoces como eres. Mentalmente tú sabes que tú estás a un clic de ir de all-in con As-10 y a un clic de foldear ese As-10. Entonces tú tienes que llegar a que ese botón sea aplastado de una manera correcta. Entonces tú creas tus métodos de estudio. Obviamente te vas apalancando con mucha información que vas cogiendo de internet, de videos, de blogs, de por aquí, de por acá, de un consejito de un pan y todo, y tú creas tu método de estudio para llegar a avanzar. El otro día casualmente estaba viendo una mesa de uno de los mejores jugadores en línea, y él hace, al final de la jugada, él hace una apuesta de 1/7 del pozo. Esa línea ni siquiera está en las barreritas de las tomas de decisiones. Él hace 1/7 del pozo y saca todo el valor de esa mano. ¿Cuántas veces has hecho tú 1/7 en el pozo? La mayoría dice vuelo de debilidad. Claro, pero es netamente valor, ¿no es cierto? Entonces, si tú ves ese jugador que tiene experiencia hasta para regalar, digámoslo así, como jugador, ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? Su método de estudio. ¿Sí me entiendes? Lo que él hizo en esa jugada lo podemos replicar nosotros en una jugada
o en una mesa de torneo, o en una mesa calle, en donde tú quieras. Lo importante es cuánto tú estás dispuesto a aprender de ti mismo. El momento que tú te llegas a conocer a ti mismo como jugador, ya dominas tu parte mental. Ya no dejas que nada, ni nadie, ni nada de lo que sucede en el entorno te afecte. Perdiste con Ascu, listo, sigues, te quedan fichas. Perdiste con Parace, sigues, te quedan fichas, la parte mental. Y eso tiene que estar muy bien acondicionada y equilibrada con la parte física. Porque si físicamente tú estás con sueño, acabas de comer demasiado y estás muy, muy lleno, no puedes dar el 100%, porque tu cuerpo está pensando en otra cosa más que en pensar. Obviamente no hablemos de ingerir bebidas alcohólicas mientras estás jugando. ¿Cómo manejar? O sea, si bebes y conduces, hay una alta probabilidad de que te estrelles. Si tú bebes y juegas póker, hay una alta probabilidad de que te desinhibas de lo que estás haciendo y tomes decisiones. ¿Por qué? Porque estoy feliz, porque ya no quiero, porque quiero seguir chupando, porque yo ya me voy, ¿sí me entiendes? No. Entonces, ese equilibrio que tienes que tener recto entre lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo, es el que te hace ser un jugador distinto de póker. En efecto, Héctor, todos esos tips que nos has comentado es muy importante que lo tenga un jugador en cuenta, que siempre debemos estar conscientes de todo lo que hacemos dentro de las mesas. Quizás algo que puedo resaltar es que quizás conociéndonos un poco, quizás podamos asimilar de mejor manera esos tilts, esas malas circunstancias que podemos enfrentarnos mientras desarrollamos nuestro juego y no dejar que nos afecten y de esta manera perjudicar nuestro mejor juego. Héctor, una pregunta que quiero que compartas con toda la comunidad. ¿Cómo se vive un torneo en vivo y cómo se vive un torneo en línea? Bueno, la preparación para un torneo en vivo es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque las horas que vas a estar involucrado en el torneo son mucho mayor que las que normalmente se tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, vamos a un torneo, tienes que estar bien dormido, la comida tiene que ser ligera para no estar con problemas en el momento que estás en el torneo. Tampoco hay que ingerir mucha agua porque eso te quita concentración y vas a pasar más tiempo yendo y viniendo del baño. Entonces hay que tener siempre claro cuáles van a ser el pre-torneo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Como primera medida, siempre dormir bien, estar hidratado lo normal, no tener una alimentación muy pesada, no haber tenido estudios previos, ¿sí? O sea, no haber cogido un libro, mañana tengo torneo y voy a ponerme a leer No, eso es un error. ¿Por qué? Porque tu conocimiento primario empieza a abordar información que tú ya la sabes y vas a cambiarle la interpretación. Entonces yo en lo personal no toco un libro, si voy a tener una semana no toco un libro durante unos 4 o 5 días antes. Y durante el torneo trato de ser lo más equilibrado posible en cuanto a la toma de decisiones y mantener la concentración sabiendo de que en ese torneo vas a tener muchas más cosas negativas que positivas. Entonces haces como un orden, como un checklist de todas las cosas malas que te pueden pasar, como por ejemplo que no te vengan cartas, que no vas a ver flops favorables, que quizás al lado tuyo se siente un jugador súper agresivo. Entonces todas estas cosas tú ya las sabes. Entonces si tú de antemano ya las sabes, es mucho más fácil tener un torneo un torneo mucho más preparado que una persona que solamente va y se sienta y se pone a jugar. Entonces tú estás mucho más preparado porque tú tienes muchas más armas que ya vienes preestablecida, como lo que decía yo en algún momento, un ejemplo, que decía que para ir a la montaña, en la maleta lo más importante tenía que ser meter una soga, un cuchillo, un fósforo, un plástico. Entonces mientras más elementos tú metas en tu mente para llegar a ese torneo, puede ser que llegues más lejos, simplemente por la preparación, como un deportista. Correcto. Y quizás la preparación para un torneo en línea, que tomando en cuenta que podemos jugarlo desde la comodidad de nuestras casas,
quizás podemos ser propensos a muchas distracciones, la televisión o tantas cosas. ¿Podrías indicarnos cómo deberíamos prepararnos para un torneo en línea? Todo depende, como te digo, todo depende cómo es tu preparación ya, cómo tú en tu casa te sientes mucho más cómodo. Por ejemplo, si vas a prepararte para un torneo en línea, lo recomendable es que estés con una ropa que te sientas cómodo, o sea, que no te esté ni picando ni nada. Si te gusta jugar en el sillón, en el sofá acostado, pues ese es tu lugar donde tú te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque esa comodidad va a hacer que tú estés relajado todo el tiempo y no estés buscando el pretexto para aplastar el botón y salir corriendo del lugar donde estás, sino simplemente tú ya te dedicas a jugar. En mi caso personal, a mí me encanta jugar mientras veo alguna serie. ¿Por qué? Porque sé lo que tengo que hacer en el torneo, pero no le doy el 100% de mi tilt, digamos así, al torneo, sino que mi mente está relajada viendo una serie, o me gusta ver este Franco Escamilla, el cómico. Entonces, mientras él está contando chistes, yo estoy jugando. Entonces mi A-game en ese momento es de estar relajado, tranquilo, como que en una armonía creada por mí mismo para poder estar, y no estoy tomando las decisiones, no, ya me dio sueño, me pica, me quiero dormir, entonces no aplasto botones por aplastar. O sea, lo más importante tanto en vivo como en línea es estar relajado, haber realizado un pregame adecuado, no sentirme demasiado lleno, ni tampoco haberme hidratado de la manera adecuada. Y creo que resumiéndoles, disfrutar del juego y sentirme relajado para no ser propenso a tomar decisiones apresuradas o equivocadas. Mi estimado Héctor, ¿pudieras compartir con todos nosotros la actualidad de los torneos en vivo que se están realizando aquí en el Ecuador? ¿Cuáles tus opiniones, tus perspectivas, lo que se podría hacer, lo que podríamos mejorar y quizás lo que deberíamos dejar de hacer en algunas ocasiones? Bueno, teniendo como base las organizaciones que hubieron el año pasado, el mejor evento en el que yo pude estar el año pasado fue el Monster Stack, donde su organizador, que es gran amigo mío, convirtió todos los problemas que generalmente tienen los jugadores de póker en cuanto a estadía, en cuanto a alimentación, en cuanto a parqueaderos, en cuanto a fichas, en cuanto a cartas y todos los temas de bioseguridad en una época donde todavía estábamos volviendo a entrar en una nueva cepa de la pandemia. Y el torneo para mí fue súper bueno, a pesar de que no estuve muy bien preparado para ese torneo por las cosas que antes les mencioné. Pero ese tipo de torneos, ese tipo de eventos organizados por personas que son serias y que saben exactamente lo que están haciendo, son los que deberían existir ahora en el país. Lastimosamente, ahora en el país no existen lugares donde se priorice la concentración para el jugador. Un jugador de póker no puede tener, además de sus problemas internos, además de los problemas que va a encontrar en la mesa, de bad beats, de situaciones extras que son de los jugadores, no puede estar en ambientes donde no se le brinde la concentración necesaria o la comodidad para tomar buenas decisiones. ¿Por qué no? ¿Por qué creo yo que el jugador de póker de póker de torneos exactamente está en peligro de extinción, como puse en algún momento en mi estado? ¿Por qué? Porque están derivándose para otros juegos que son mucho más rápidos, de plata al momento, y no están enfocados ahora en buscar, como yo lo que siempre he dicho, yo no busco el reconocimiento de que me digan, oye, qué buen jugador que eres. No, yo busco hacer mi historia para que el día de mañana mis nietos, mi hijo y todo digan, no, bueno, mira, aquí está este trofeo que ganó mi papá en este torneo, en este por acá, en este por acá. Entonces quizás a los jugadores les está faltando eso, lugares donde puedan jugar cómodamente, en ambientes donde estén diseñados netamente para jugadores de póker, con fichas buenas, con cartas buenas, con dealers que estén preparados, con dealers que hagan su trabajo rápido, porque lo que necesitamos como jugadores es que se mueva rápido la mesa en cuanto a vivo. Y ahí viene una pequeña historia. Antes jugábamos, como te decía antes de la entrevista, jugábamos todos los días. Jugábamos donde el Chamo, donde el Jacobo, donde el Cody, donde
donde el Juca, y estábamos en actividad siempre, siempre. Por eso era que Quito siempre se llevaba a los torneos nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos torneos todos los días. Pero a medida de que van apareciendo nuevos juegos, van apareciendo nuevas modalidades, los torneos quedan relegados como para, bueno, yo te hago un torneo porque ya, pues tú querés mi pana, te hago un torneo. Entonces, pienso que sí debería la comunidad que esté encargada de los torneos ver que esa gente, que esos jugadores también son parte de la comunidad y que también se merecen un lugar donde se puedan desarrollar torneos de calidad y no solamente esperar a que salgan torneos en Latinoamérica o en la vecina Colombia o Perú o Chile para poder recién salir de ahí a jugar qué, si no tenemos regularidad, no tenemos competencia diaria aquí. Pues importante lo que nos mencionas, Héctor. Quizás entonces una recomendación que deberíamos tener en cuenta es que esto es una disciplina, se lo podría comparar fácilmente con un deporte y deberíamos verlo como tal. Los organizadores y personas que actualmente están haciendo torneos deberían siempre tomar en cuenta que es un deportista, es una persona que necesita sentirse cómoda para poder desarrollar su mejor juego. Entonces deberíamos quizás, acogiendo tus palabras y emitiendo una opinión netamente personal, mejorar las circunstancias para que las personas se puedan desarrollar en un ambiente sano y equilibrado y de esta manera se pueda seguir fomentando la buena práctica de los torneos. Pues qué interesante haber compartido contigo todo este tiempo, Héctor. Reitero mi admiración, mi respeto, mi cariño. Sobre todo, no sé si quieres compartir algo con la comunidad del póker antes de despedirnos. Bueno, primero agradecerles que tengan la iniciativa de un trabajo duro como es crear contenido de póker, tener la predisposición de aportar con un programa como lo está haciendo IQ Póker y meterse en la comunidad con este tipo de acercamiento hacia jugadores, hacia organizadores y todo eso. Yo les agradezco mucho por la invitación. Les recomiendo siempre que estudien mucho póker. No estudien de manera para buscar respuestas de lo que están haciendo, sino busquen para alimentar su conocimiento y llegar a ser una mejor persona y un mejor jugador día a día. Les invito también, gracias por la apertura, porque siempre es bueno agradecer a las personas que dan la oportunidad de invitarles al Club BBM también. Hacemos torneos igual que Chiquisam, estamos unidos en la comunidad, participamos en los torneos de él, ellos participan en nuestros torneos, están abiertos para que ustedes también nos sigan y practiquen igual el deporte en línea. Y no me queda más que agradecerles por esta iniciativa, me parece que este año la vas a romper, mi querido amigo. Y esperemos. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Héctor, gracias a toda la comunidad del póker. Esperemos que con esta opinión de un personaje muy reconocido del póker ecuatoriano puedan encontrar quizás esas respuestas o ese impulso para quizás ponernos a estudiar un poquito más y ser quizás el inicio de ese siguiente paso que a veces necesitamos para trascender en lo que es esta disciplina del póker.